Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar justo el tema de hoy de la ponencia con es el tema del carcinoma de Merkel. El carcinoma de Merkel fue descrito por primera vez en 1972 por Cyril Tucker, el cual lo describió como un carcinoma trabecular. Es un carcinoma neuroendocrino cutáneo, poco frecuente pero extremadamente agresivo, por lo cual hay que saber reconocerlo de forma adecuada, ¿no? Poder hacer tanto la clínica adecuada, el estadiaje adecuado, poder aplicar la inmunistoquímica para poder definirlo adecuadamente y de esa manera poderle dar el tratamiento adecuado a tiempo. Entonces, este tipo de tumor se caracteriza por la presencia de unos gránulos neurosecretorios en las células tumorales, las cuales hacen semejar, tienen la apariencia, mejor dicho, de las células de Merkel. Entonces, es por eso que se pone este nombre a este tipo de carcinoma, ¿no? Si tenemos en cuenta este tipo de tumor, si bien es muy raro, por lo cual las cifras no son muy exactas y generalmente se basan en estudios de reportes de casos o revisiones de esta incidencia en un solo país. Vemos que ha ido aumentando, ¿no? Desde el 1986 hasta el 2004, incluso las últimas actualizaciones del 2018 mencionan que han aumentado drásticamente, por ejemplo, de 0.15 a 0.44 por cada 100.000 habitantes por año. Sin embargo, esto se puede deber, hay distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un mejor registro de los pacientes, hay una mejor identificación del tema, o ya se cuenta con la inmunistoquímica adecuada para poder identificar verdaderamente estos casos. Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos, comprende aproximadamente menos del 1% de todos los cánceres de piel. En Estados Unidos se dice que anualmente se presentan aproximadamente 1.500 casos, pero en algunas zonas, como por ejemplo en Queensland, que es el noreste o el oeste de Australia, en Nueva Zelanda, es donde se ve que tienen los tipos de tasas más altas, ¿no? Es un paciente, si tenemos en cuenta la revisión del paciente típico, es un paciente de aproximadamente 70 años, generalmente varón. ¿Y cómo se presenta este tipo de tumor? Lo que tenemos es un nódulo, como pueden ver en las imágenes, generalmente único, firme, indoloro, que presenta rápido crecimiento, puede ser incluso de apariencia rojo-violeta hasta azulada, en forma de domo, con una superficie lisa y brillante. Existe una variante que es poco frecuente, pero también es forma de placas, la cual se da especialmente en el tronco y general va a dar en áreas expuestas al sol. Este tumor es muy raro que cuando por primera vez lo veamos ya presente ulceración, y si esto se presenta es porque ya es generalmente un estadio avanzado, y también es muy poco frecuente que se presente en varias zonas al mismo tiempo. Hablemos de multicentricidad. Se han descrito a su vez que se han reportado regresiones espontáneas del primario en estos casos, en las cuales en el 2016 hicieron un estudio entre países de Estados Unidos, Japón y Estados Unidos, y dijeron, disculpen, ayer Europa, dijeron que aproximadamente, revisando toda la base de datos, hasta el 2016 habían menos de 40 casos reportados en los que se había habido una regresión del primario. Y si es que vemos que este paciente tiene una regresión del primario, se relaciona con un mejor pronóstico. Entonces, como vemos en las imágenes, es un nódulo único, generalmente en forma de domo, de superficie lisa, brillante, eritematosa, que llega hasta el tono violeta. Más frecuente es en varones de edad avanzada y de piel blanca, los cuales han sido expuestos crónicamente al sol. Típicamente se presenta como una lesión eritematosa de rápido crecimiento en la dermis, y en el 90% de los casos va a cumplir este acrónimo, ¿no? Que es el AEIOU. Es asintomático, que expande rápidamente, ya sea local y de forma sistémica, que está asociado con inmunosupresión, con generalmente con leucemias HIV, enfermedades autoinmunes, pacientes que han sufrido que han tenido que recibir un trasplante u otros tipos de cáncer.
en pacientes mayores de 50 años y que están relacionados a una radiación UV. Además, este tipo de tumor hace rápidamente metástasis ganglionar y a distancia, ya sea, se han descrito ahí hígado, hueso, páncreas, pulmón y cerebro, relacionándose esto con un pobre pronóstico. Por ejemplo, vemos que si comparamos la raza blanca con la raza negra, vamos a encontrar que la raza blanca tiene 8 veces más riesgo, ¿no? Hay un estudio en el que describen que de 1985 a 2013, este tipo de tumor, el 74% de los pacientes que presentaban este tipo de tumor eran mayores de 70 años. Si tenemos en cuenta ahora la histopatología, vamos a ver que justo vamos a poder encontrar un tumor expansivo, ya sea de forma nodular o difusamente infiltrativo en la dermis, que en algunos casos puede incluso llegar a ser subcutáneo. Y lo que se va a ver es lo que se encuentra en las imágenes, ¿no? Una mixtura de nódulos, nidos y trabéculas de células neoplásicas, y este tipo de células se va a caracterizar porque, bueno, uno son células redondas, pequeñas, azules, que tienen un alto índice en nucleocitoplasma, con cromatina finamente dispersa, se dice en sal y pimienta, un nucleolo indistinto y un citoplasma escaso. La morfología va a ser puramente neuroendocrina, sin embargo, a veces presenta una diferenciación divergente, ¿no? En algunos casos escamosa, en algunos casos sarcomatoide. Y lo principal por lo que vamos a poder distinguir a este tipo de tumor es por la inmunohistoquímica. Se dice que va a ser positivo a la citoqueratina AE1, AE3, a su vez a la cromogranina, a la sinaptofisina, a la enolasa neuroespecífica y al CD53. Pero la que la va a hacer patognomónica es el CK20, con un patrón paranuclear punteado. Va a ser a su vez negativa al CK7, al TTF1, al CDX2, al S100, al CD45 y a la bimentina. Entonces, también esto nos va a servir para diferenciar, por ejemplo, cuando tenemos ese es un tumor neuroendocrino, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos un carcinoma neuroendocrino dependiente de, no sé, del tracto digestivo que hace metástasis a piel? Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir? Y eso va a ser justamente a partir de la inmunohistoquímica. Si tenemos que es un carcinoma neuroendocrino metastásico, vamos a tener que, si bien va a tener cosas muy parecidas como el CD56, la sinaptofisina y el TTF1, el CK20 es lo que lo va a distinguir, ¿no? El CK20 en este tipo de casos va a ser negativo. Entonces, para poder diferenciarlo a su vez de otros tipos de tumores que también se presentan así, como células redondas, pequeñas, azules, es justamente la inmunohistoquímica, siendo la más importante, la CK20, la cual va a ser patognomónica, ¿no? Y nos va a poder distinguir de otros tipos de tumores que tienen una morfología similar. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas, en algunos casos el melanoma y el linfoma, tal y como se pueden ver en las imágenes. Entonces, desde el 2008 se describió una familia de virus, que son los poliomavirus, los cuales se ve que están relacionados a este tipo de tumor. Ahora, si tenemos en cuenta hay algunos, el 80% de los casos va a estar relacionado a esta infección viral, pero hay un porcentaje mucho menor que no va a estar relacionado a esto. La principal diferencia va a ser, por ejemplo, en el pronóstico. Se dice que los que están causados por el virus van a tener un mejor pronóstico y esto va a llevar a una persistente expresión de proteínas virales. En cambio, el otro 20%, el no relacionado a esta infección por poliomavirus, va a tener extensas mutaciones y cambios en la configuración del DNA relacionados a la radiación UV. Entonces, serían los principales, ¿no? Las principales etiologías, ya sea la infección por poliomielitis y ambas de estas formas, a su vez, lo que van a hacer es tener inmunogénicos. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tratamiento
porque, por ejemplo, se han desarrollado muchos tipos de tratamiento con la inmunoterapia. Entonces, este tipo de virus, el poliomavirus, es un tipo de virus DNA de doble cadena, pequeño, como se puede ver en la imagen circular, que tiene un genoma de 5.4 kilobytes, que va a tener a su vez dos regiones, la región temprana y la región tardía. Este tipo de regiones van a tener un rol muy importante en cuanto a la infectividad. Por ejemplo, la región temprana va a codificar dos tipos de proteínas, la LT o proteína grande y la ST o proteína pequeña, por sus siglas en inglés. Y además una forma empalmada del LT que es la 57KT. Y en cambio la región tardía va a producir otro tipo de proteínas, que son las proteínas estructurales de la cápside, la BP1, la BP2 y la BP3. ¿Y dónde se almacena este virus? Se dice que es en los monocitos de sangre periférica. Ahí es donde se almacena. Entonces, cuando se hacen este tipo de estudios, por ejemplo, en modelos de ratones, se ve que la proteína ST es la responsable del desarrollo del tumor, mientras que la proteína LT va a ser la responsable de la progresión. Entonces, es por eso que esto juega un papel muy importante. Entonces, para que este tipo de tumor llegue a generar cambios y a infectividad y a su vez llegue a desarrollar el tumor, requiere dos eventos muy esenciales. Uno es la integración clonal del DNA viral a una región no codificadora, y esto va a ser a través de las proteínas ST y LT. Y otro evento esencial es que esa mutación va a llevar a la pérdida de la expresión C-terminal de la proteína LT. A su vez, esto va a generar una inhibición de la replicación viral, va a incrementar la síntesis de estas proteínas y va a promover la progresión del ciclo celular y la supervivencia. Esto a su vez va a actuar en distintos tipos de proteínas supresoras tumorales, como por ejemplo el retinoblastoma, que a su vez va a llevar a una progresión celular y una proliferación celular no controlada. Entonces tenemos dos tipos de cáncer de células de Merkel, los relacionados a la infección por poliomavirus y los no relacionados. Cuando están relacionados a ese tipo de infección, se va a ver que este tipo de seroprevalencia es extremadamente alta. Se dice que hasta 60% en la población general. Y a mayor edad hay un mayor porcentaje de esta seroprevalencia. En pacientes mayores de 50 años se dice que llega hasta incluso el 80%. Pero en la mayoría de pacientes inmunocompetentes, esta infección permanece latente. Pero si existe un evento que llega a generar debilidad de este sistema inmune, esto lo va a poder reactivar. Además, este tipo de tumores van a tener una baja carga mutacional. ¿Qué quiere decir? Que van a generar pocos cambios en el DNA celular. En cambio, los pacientes que tienen un carcinoma de Merkel no relacionado a una infección por poliomavirus, está relacionado generalmente con la radiación UV, generalmente la UVB antes y en pocos casos la UVA. Esta radiación va a generar una cascada de mutaciones oncogénicas y eso a su vez va a llevar a un daño en el DNA. Es por eso que este daño en el DNA va a generar una alta carga mutacional y aproximadamente más de 20 mutaciones somáticas por megabase. Estas mutaciones en los genes de supresores tumorales van a generar una pérdida de su función. ¿Y en qué genes va a ser? En el retinoblastoma y el del TP53. Entonces, como había mencionado, existen los dos tipos de cáncer de células de Merkel, ya sea relacionados a la infección por poliomavirus o no a esta, y cada una de estas va a tener un tipo distinto, se dice, de célula de origen, el cual hasta ahora se desconoce. Entonces, si tenemos que es un cáncer de células de Merkel no relacionado como por ejemplo podemos ver en la primera columna, no relacionado a una infección viral, vamos a tener que va a ser a su vez por una mutagénesis inducida por radiación UV, vamos a tener que va a tener una alta carga mutacional,
una expresión de neoantígenos elevada y a su vez una inactivación de los genes supresores tumorales. Ahí están el gen del retinoblastoma 1 y el TP53. En cambio, cuando tenemos pacientes que tienen la infección, están relacionados a la infección por poliomavirus, van a tener una baja carga mutacional, va a haber y una gran expresión antigénica. Entonces, ambas formas van a tener una alta tasa de crecimiento y proliferación, con niveles incrementados de genes que van a derivar en esta inactivación de estos genes supresores tumorales, como se puede ver en la imagen. Entonces, en los no relacionados a la infección va a haber mutaciones perduras de función en los genes RB1 y el TP53, y en los relacionados a la infección, unos altos niveles de la proteína LT y ST, que a su vez van a generar inactivación de estos. Respecto a la célula de origen, tiene que quedar claro que no van a ser las células de Merkel. A este cáncer se le dio este nombre, no porque esa fuera su célula de origen, sino por el gran parecido que tenía a la apariencia, o sea, a la apariencia que llegaban a tener esas células tumorales. En el caso de los no relacionados con la infección del poliomavirus, parecen derivar de una célula progenitora epidérmica, pero existen algunos estudios en los que se reporta que se dice que podría nacer del queratinocito, porque se han encontrado reportes de apariencia in situ asociada a un carcinoma esquemoso. Es por eso que aún no está bien definido. Y en el carcinoma de células de Merkel relacionado a la infección por poliomavirus, parecen derivar de células no epiteliales, ya sean linfocitos B o fibroblastos dermales. Sin embargo, algunos indican un linaje epitelial porque hay un reporte de caso en el que dentro de un tricoblastoma se han encontrado ese tipo de células tumorales. Entonces, como les mencionaba, aún no aún es motivo de estudio cuál es la célula que llega a originar este tipo de tumores. Y ambos van a variar de acuerdo a si tiene o no tiene la infección por el poliomavirus, o si a su vez el motivo por el que ha sido es por radiación UV. También hay que recordar uno de los factores que es muy importante, como es la inmunosupresión, en el que va a estar relacionado, por ejemplo, al proceso de senescencia inmune. En general, cuando aumentamos de edad, esto va a generar una alteración en nuestra función inmune. Se dice que van a disminuir las células TSD8, se va a dañar la activación de las células T y va a incrementar una respuesta inflamatoria no específica. Entonces, todo esto a su vez va a generar toda una disminución de la supresión, lo que podría estar en relación a uno de los orígenes, ¿no?, de ese tipo de tumor. En cuanto al pronóstico del carcinoma de Merkel, vemos que existen características clínicas no favorables y características histológicas. Dentro de las características clínicas no favorables, tenemos que cuando se encuentre al paciente tenga ya un estadio avanzado, que sea de sexo masculino, que la ubicación del tumor sea en cabeza y cuello o tronco, o que esté en general relacionado a un tipo de inmunosupresión, ya sea una leucemia, HIV, o haya recibido algún trasplante. Y dentro de las características histológicas, el grosor tumoral, la ausencia o presencia de los linfocitos intratumorales, especialmente los CD8, y de acuerdo al subtipo, ¿no?, que sea trabecular, de células pequeñas o intermedias. Y existen, de acuerdo a, esta es una guía alemana, se dice que el pronóstico va a depender enteramente del estadiaje. Y un paso fundamental para poder hacer un adecuado estadiaje en este tipo de pacientes es la biopsia de ganglio centinela cuando son clínicamente negativos. A su vez, la mayoría de las recurrencias se van a dar en los primeros 2 años después del diagnóstico. De acuerdo a la JCC, en su octava edición, la cual fue publicada en 2017 y que nos sirve de guía con la NCCN, existen, el TNM nos va a servir para poder hacer un adecuado estadiaje, ¿no?
Tenemos que en cuanto al T, el T va a depender básicamente del diámetro tumoral, ya sea 2 centímetros, en el T1 menor o igual a 2 centímetros, en el T2 de 2 a 5, en el T3 más de 5, y en el T4 cuando ya invade la fase, el músculo, el cartílago. Y en cuanto al N, por ejemplo, el N1 va a ser cuando hay una metástasis en un ganglio regional, en el N2 cuando se presenta metástasis en tránsito, pero sin compromiso ganglionar, y en un N3 cuando es ambos, ¿no? Una metástasis en tránsito asociada a una metástasis ganglionar. En cuanto al M clínico, se va a encontrar que es un M1 cuando hay metástasis a distancia. A su vez, este se va a subdividir en un M1A, un M1B y un M1C. En cuanto al M1A, es cuando hay metástasis a distancia en piel, en tejido celular subcutáneo o en ganglios no regionales. El M1B es cuando son metástasis pulmonares y el M1C cuando es a otros órganos viscerales. De acuerdo a eso, podemos identificar los estadios tempranos, en el cual tanto en el estadio 1, 2A y 2B no se encuentra compromiso ganglionar, solamente nos guiamos del tamaño primario del tumor. En el estadio 3 ya hay un compromiso ganglionar, en el estadio 4 es cuando ya hay metástasis, ¿no? Esto va a tener particular importancia porque si vemos la tasa de sobrevida global a 5 años en pacientes que tienen tumores menores de 2 centímetros, vamos a encontrar que esta va a ir desde 66% hasta 75%. Cuando son tumores mayores de 2 centímetros, la sobrevida va a disminuir de 50 a 60%. Y cuando tenemos compromiso ganglionar, la sobrevida va a seguir disminuyendo, la cual va a ir de 42 a 52%. Y cuando tenemos pacientes que debutan con enfermedad a distancia, la sobrevida a 5 años va a ser solo del 17 a 18%. Entonces, de acuerdo a los distintos algoritmos que hay, lo que tenemos que hacer primero es hacer una biopsia de la lesión primaria, que por clínica nos sea sugestiva, ¿no? De un carcinoma de Merkel, idealmente siempre es una resección local amplia, y de acuerdo a esto, pedir las imágenes de base. Si tenemos que es un paciente que no tiene compromiso ganglionar, lo ideal es la excisión del tumor primario y hacerle una biopsia de ganglio centinela. Ahora, ¿cómo definimos que es un paciente sin compromiso ganglionar? Tiene que ser de dos formas, ¿no? Con clínica e imágenes, para poder asegurarnos que realmente sea negativo. Si la biopsia de ganglio centinela sale negativa, el hecho de aplicarle o no radioterapia al lugar del drenaje linfático puede variar. En verdad, los últimos estudios lo que recomiendan es que si la biopsia de ganglio centinela ha sido negativa, no hay un beneficio en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de recurrencia si le aplicamos radioterapia. Pero si tenemos que la biopsia de ganglio centinela ha sido positivo o que clínicamente ya de inicio es positiva, lo que tenemos que hacer es un adecuado estudio, ya sea con tomografías, idealmente un PET scan, para poder investigar sobre enfermedad a distancia. Si el escáner de la enfermedad a distancia nos sale negativo, se puede aplicar radioterapia al sitio primario para completar la cirugía. A su vez, hacerle la linfadenectomía. Y también se dice que se podría aplicar radioterapia al sitio de drenaje ganglionar. Si el estadiaje nos sale positivo para enfermedad a distancia, es decir, es un paciente con enfermedad metastásica, tenemos varias opciones, ¿no? Radioterapia, cirugía y tratamiento sistémico. Lo ideal es el tratamiento sistémico, pero en quimioterapia con pacientes seleccionados, porque lo que se ha visto es que si bien inicialmente tiene una respuesta buena, que incluso llega hasta 60%, esta respuesta no es duradera.
la verdad es que dura pocas semanas, entonces no es el tratamiento ideal. Lo ideal es, como he mencionado, como este tipo de tumor tiene un origen en el que tiene una gran importancia el aspecto inmune, lo ideal son los inhibidores, los inhibidores del sistema inmune, ya sea por los anti-PD1, los anti-PDL1 u otro tipo de tratamiento que voy a explicar más adelante. Y lo que sí tenemos es un paciente que tiene tumor primario y el estadio negativo igual, ¿no? Aplicar la radioterapia asociada a la cirugía. Lo que nos dice la NCCN es algo parecido, ¿no? Vas a terminar de hacer un estadiaje, examinar adecuadamente al paciente, eh, ver la mayor parte de la superficie de su cuerpo para poder investigar y que no haya por ejemplo, otras lesiones sospechosas, que en verdad ya sean metastásicas, pedirle los estudios de imágenes adecuados y si el paciente es inmunosuprimido, considerar la modificación o reducción de esta inmunosupresión, ¿no? Y tenemos básicamente tres escenarios, cuando es un N0 clínico, un paciente con un N positivo clínico y paciente con metastásico, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un N0 clínico y que no tiene factores de riesgo, estos factores de riesgo de base, el primero es, por ejemplo, que el tumor mida más de 1 centímetro. El otro, que sea una inmunosupresión crónica de células T, que sea HIV, que tenga leucemia linfoide crónica, que sea post-trasplantado, que la ubicación del tumor sea en cabeza y cuello o que tenga invasión linfovascular positiva. Esos son los factores de riesgo principales. Si este paciente no tiene eso, lo que se recomienda es una cirugía con unos márgenes que pueden ir de 1 a 2 centímetros. Y de acuerdo a los márgenes, se ve, ¿no? Por ejemplo, si son márgenes libres y no tiene factores de riesgo post-escisión, y estos factores de riesgo post-escisión son, para la redundancia, márgenes positivos o cercanos, invasión linfovascular o biopsia de ganglio positivo. Entonces, en este tipo de pacientes continúa solamente la observación. Pero si tenemos pacientes que tienen márgenes positivos, se puede ir a dos formas, ¿no? Dependiendo de la ubicación, de la tumoración, de la edad del paciente, de las comorbilidades, considerar una reescisión o darle terapia adyuvante. Ahora, si tenemos más de un factor de riesgo, lo que se debe hacer es una incisión, pero evaluar de forma individualizada los márgenes y incluso terapia multimodal, ¿no? Porque en algunos casos se puede agregar radioterapia. Acerca del manejo del sitio de drenaje, como había mencionado, lo ideal siempre va a ser hacer una biopsia de ganglio centinela. Y en el caso de que esta biopsia de ganglio centinela salga negativa, se puede observar, o en pacientes que tienen alto riesgo, se puede considerar darle radioterapia. Esta radioterapia no va a cambiar la sobrevida global. Lo único que se ha visto que se ha disminuido es una disminución en la sobrevida libre de progresión. En cambio, si la biopsia de ganglio centinela sale positivo, ahí sí o sí se tiene que complementar con radioterapia, e incluso se puede decir que puede ir a un tratamiento sistémico. Si tenemos un paciente que de inicio tenemos una sospecha clínica de que tiene un compromiso ganglionar, se puede hacer hacer una biopsia por aspiración con aguja fina y de acuerdo a esto poder continuar el tratamiento, ¿no? Si lo que tenemos es un paciente que de inicio es un paciente que ya debuta con metástasis, lo ideal es que ingrese a un estudio clínico y que reciba una o varias terapias, ¿no? Ya sea terapia sistémica, radioterapia, cirugía o incluso cuidados paliativos dependiendo, ¿no? del contexto clínico del paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento, nuevamente para repetir la cirugía se hace una decisión con márgenes negativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para tumores no metastásicos? Tradicionalmente se recomienda 1 a 3 centímetros. En un estudio en 240 pacientes no se demostró diferencia significativa en la recurrencia local o en la sobrevida libre de progresión.
en pacientes que tenían margen de 1, otros de 1.1 a 1.9 y otro mayor a 2 centímetros. Pero si lo que teníamos era un margen comprometido, había una disminución de la sobrevida global y sí o sí tenía que ir una ampliación o radioterapia adyuvante. Ahora, por el alto riesgo de recurrencia local y la importancia de márgenes libres, se dice cuando es un estadio clínico 1, se puede recomendar un margen de 1 centímetro y un estadio clínico 2 de 2 centímetros. Ahora, en cuanto a si este tumor aparece en áreas como las de cabeza y cuello, en la que no se puede dar tanto margen, ¿no?, para preservar una función, no existe evidencia suficiente para que indique que la cirugía de Mohs va a tener mejores resultados. En cuanto a la biopsia de ganglio centinela, tenemos que tener en cuenta la alta tasa de metástasis ganglionar que genera este tipo de tumor y la importancia del estadiaje. Entonces, está altamente recomendado en este tipo de pacientes que no tengan evidencia de metástasis clínica ni imaginológica ganglionar, sí o sí se debe hacer biopsia de ganglio centinela. La tasa de positividad va entre 30 y 38%, pero en algunos casos hay una mayor tasa de falsos negativos, por ejemplo, si el tumor se ubica en cabeza y cuello, o cuando son técnicamente no satisfactorios porque tienen una mayor complejidad de drenaje linfático. Respecto a la radioterapia profiláctica, en pacientes que no son N0 clínico, no se recomienda, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen la biopsia de ganglio centinela negativa, no se recomienda la radioterapia profiláctica porque no va a disminuir la tasa de recurrencia regional, a menos que esta biopsia de ganglio centinela en verdad haya sido frustra o que no se haya podido realizar una inmunistoquímica adecuada o que sea un tumor muy grande que el paciente esté con inmunosupresión crónica. Allí sí se puede individualizar el caso. Cuando enviamos a un paciente a una disección ganglionar completa, en todos los pacientes que tengan una confirmación patológica de metástasis ganglionar regional, ya sea por biopsia de ganglio centinela o clínica imaginológica, o en el caso, por ejemplo, no está claro si tenemos micrometástasis en biopsia de ganglio centinela y lo enviamos a disección ganglionar completa, no hay mucha evidencia que llegue a polular la sobrevida global. Pero algunos estudios sí lo que mencionan es que llega a disminuir la sobrevida libre de progresión. Y hay algunos estudios que en este caso muestran el beneficio de la radioterapia adyuvante en el área de drenaje, ¿no?, posterior a la disección ganglionar. En cuanto a la radioterapia adyuvante, se va a indicar especialmente cuando tenemos alto riesgo de recurrencia local. Se va a aplicar radioterapia en el lecho tumoral, está altamente recomendada. Existen varios estudios retrospectivos en la que se asocia este tipo de terapia con una prolongación de la sobrevida, especialmente en los pacientes que tienen un estadio clínico 1 y 2, pero no en los pacientes que tienen un estadio 3. Existe a su vez un metaanálisis en los que se va a ver que esta radioterapia adyuvante va a mejorar significativamente la sobrevida y va a reducir el riesgo de recurrencia local y regional entre un 80 y un 70%. La dosis recomendada va a ser de 50 a 60, 5 fracciones por semana cuando se tiene márgenes de 1 a 2 centímetros, ¿no? Y la dosis va a ir aumentando de acuerdo a los márgenes, ¿no? Si son negativos, si son microscópicamente positivos o macroscópicamente positivos. Y también se puede derivar a un paciente de inicio a radioterapia si es que estos no son candidatos a cirugía, no son pacientes candidatos a cirugía o no la van a aceptar. En cuanto a la quimioterapia, en verdad su uso es controversial porque, como había mencionado previamente, si bien existe una tasa de respuesta alta, esta no va a ser duradera. Y en verdad no se considera un estándar terapéutico como tratamiento adyuvante y no está recomendada de rutina. Incluso existen varios estudios retrospectivos en los que no va a haber un beneficio en la sobrevida global en los pacientes que tengan estadio clínico 3. Lo que está indicado, según los últimos estudios, es aplicar la terapia target, ya sea con inhibidores de tirosina quinasa, con inhibidores de PARP1. Por ejemplo, dentro de los inhibidores de tirosina quinasa tenemos al pazopanib, al cabozantinib y al imatinib. Y dentro de los inhibidores del PARP1, al olaparib.
¿Y por qué cuándo también usar este tipo de tratamiento, ¿no? La inmunoterapia. Hay que recordar que este tipo de tumor es un tumor inmunogénico y solamente se va a aplicar este tipo de tratamiento también en un ámbito metastásico de inicio. Uno de las, por ejemplo, el Avelumab es uno de estos medicamentos que ha sido aprobado tanto por la FDA como por la Agencia de Medicina Europea para el tratamiento de carcinoma de célula de Merkel metastásico. Es el que es más aprobado. También tenemos otro tipo de tratamientos, como por ejemplo los inhibidores del PD1, del PDL1, siendo estos primera línea de tratamiento para pacientes sin contraindicaciones, viéndose hasta un 50-70% de tasa de respuesta en la primera línea y un 30% en la segunda o mayores líneas de tratamiento. Y se dice que si estos pacientes responden inicialmente al tratamiento, la duración de la respuesta es de al menos 2 años hasta de un 70-80%. ¿No? Por ejemplo, tenemos ahí al pembrolizumab, al nivolumab, al ipilimumab en distintos tipos de combinaciones, ¿no? El pembrolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-PD1, que se ha visto que tiene un odds ratio de hasta 56%, con incluso respuestas parciales de hasta 32% y respuestas completas de 56%. Y esto va a variar si este tipo de tumores está relacionado con infección viral o no. Tienen una mejor respuesta al pembrolizumab cuando está relacionado a la infección viral y tiene una media de sobrevida libre de progresión de 16.8 meses. En cambio, el avelumab es un anticuerpo monoclonal anti-PDL1 que tiene un ratio de hasta 36.8% para los pacientes que expresan sus receptores y 18.8% para pacientes que no lo expresan. Se dice que si los comparamos entre los que tienen la infección viral o no, en el caso del avelumab va a tener una mejor respuesta más bien cuando no está relacionado a la infección viral. Y la tasa de sobrevida libre de progresión es de 24 meses en un 26% y 36 meses en un 21% de los pacientes. Existen en verdad ahora muchas más combinaciones de este tipo de drogas que se están investigando porque es lo que está más recomendado en este tipo de pacientes que debutan en un estadio metastásico, valga la redundancia, ¿no? Que son de estadios avanzados o que han presentado progresión de la enfermedad. Incluso existen otras perspectivas, ¿no? Nuevos tipos de tratamiento que están estudiando, ¿no? De inmunoterapia celular, en el que se aplican vacunas que son directamente relacionadas al antígeno de las natural killer, a una terapia que tiene que ver con las células T adoptivas, y si hablamos de inmunoterapia intralesional, relacionadas al factor de necrosis tumoral, al interferón tipo 1, a los agonistas de los receptores TOL tipo 4, a la electroporación de la interleuquina 12, o incluso a inhibidores de la fosfoinositida esquinasa y otros tipos de tratamiento, ¿no? Los análogos de la somatostatina, el bevacizumab, el sorafenib y el sunitinib, los cuales aún están en estudio. Y bueno, si existe una revisión hecha por la doctora Mesa, en la que ha hecho una revisión de todos los carcinomas de Merkel de la institución, desde el 2000 al 2018, y lo que se ha encontrado es que en este periodo, que son aproximadamente, que son 19 años, se han encontrado 75 casos de carcinoma de células de Merkel, de los cuales 47 corresponden al área de tejidos blandos, ¿no? Los otros corresponden al área de cabeza y cuello. Y dentro de las características epidemiológicas que se encontró, es que, por ejemplo, en cuanto al sexo, también hay una preponderancia del sexo más lo que encontramos bien es una preponderancia del sexo femenino, a diferencia de lo que dicen la mayoría, las cifras en el extranjero.
Y en cuanto a la edad, encontró una media de 69 años, que sí es parecida a los otros estudios que había mencionado. En cuanto al tamaño tumoral, en el extranjero la mayoría se encuentran en tumores pequeños, ¿no? Menores de 2 centímetros. En cambio, acá en el INEM, lo que se encontró es que el tamaño tumoral medio es de 5 centímetros. Y en cuanto a los márgenes, el 44% se encontraron márgenes libres, el 2% márgenes comprometidos y el 17% en contacto. Y lo que es raro, se podría decir, es que en cuanto al área de cabeza y cuello, de todos los carcinomas de Merkel, el 36% fueron ubicados en esa zona, es decir, la, la ubicación más frecuente. Y bueno, eso sería todo. Quiero felicitarte porque realmente has hecho una excelente exposición sobre el carcinoma de Merkel y has tocado todos los puntos y la verdad que me he quedado casi sin preguntas. Tenía varias preguntas al empezar, pero has desarrollado muy bien el tema. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta sobre el tema? La doctora Buenas tardes. Calderón pregunta si hay alguna revisión del INEM. Creo que sí lo mencionaste también. Sí, justo mencionaba que la doctora Mesa había hecho una revisión del 2000 del 2019, sino que aún no está publicado, por eso no he podido poner la cifra. Pero me pasó los datos y son los que había mencionado, ¿no? Hay 75 casos Ujú, del 2000 al claro. 2019, de los cuales el mayor porcentaje tienen, la verdad, ubicación en cabeza y cuello. Y solo 47 casos en el área de tejidos blancos, ¿no? En algunas cosas coincidimos con las cifras del extranjero, por ejemplo, en la edad, en la media. En nuestras cifras son de 69 años, en el extranjero es 70. Pero se vio, por ejemplo, una preponderancia en el sexo femenino, lo cual no corresponde, ¿no? A los estudios anteriormente mencionados. Bueno, el tamaño tumoral también, bueno, como casi siempre que nos comparamos con cifras del extranjero, vemos que los tamaños que presentamos acá en el país siempre debutan con un mayor tamaño de inicio. Acá es con 5.23 centímetros, ¿no? Eso que estás comentando es importante porque el detalle es que estos tipos de cánceres no molestan al paciente. O sea, no les duele, no sienten nada, entonces no le da mayor importancia, sobre todo en provincias, y dicen, "Sí, no pasa nada". Una vez vimos un paciente, creo que tenía un tumor inmenso, y dice, no, ya, no, como no me molestaba, no fui a verme, pues, ¿no? Sí, señor, pero ahora hay que amputarle el brazo. No, ¿por qué me amputas si puedo mover mi mano? Decía, no pasa nada. No, sí, señor, porque ha tomado todos los tejidos, o sea, está inservible ya. Pero como él decía, yo puedo mover mi mano, eso no importa, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso es que nosotros tenemos tumores más grandes que en otros lados, ¿no? Buenas tardes, doctor Velarde. Buenas tardes, doctora Díaz. Hola, el doctor ¿Qué Pineda. opinas? Lo primero para Claro. felicitarte, doctora Díaz, en verdad que, como recalca el doctor Velarde, ha sido una exponencia bien minuciosa en cada punto, tanto en la parte quirúrgica, en las indicaciones de radioterapia y la de medicina oncológica. Mi pregunta va en el sentido de, con respecto al centinela, ¿qué es lo que sucede en lo que respecta a la sobrevida, en el sentido si sale negativo o positivo? ¿Podrías recalcar eso, por favor? Lo que pasa es que, bueno, primero hay que recordar que este tipo de tumor es un tumor muy agresivo que tiene altas tasas de metástasis, ya sea metástasis ganglionar o a distancia. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos un paciente que clínicamente sea un N0, es decir, que a la palpación no se pueda tocar nada o por imágenes no, sí o sí hay que hacerle un estudio de ganglio centinela. ¿Por qué? Porque si tenemos, al final de este estudio, tenemos que en la biopsia de ganglio centinela, mejor dicho, sale positiva, se le puede complementar con radioterapia, lo cual va a generar un aumento tanto de la sobrevida global como de la sobrevida libre de enfermedad. Incluso se ha visto esto hasta con micrometástasis. Ok, acá también lo importante es la parte de la inmunodeficiencia que pueden presentar algunos pacientes, porque si hay presencia de inmunodeficiencia por X razones, el pronóstico también
es más bajo. Yo tuve una oportunidad de ver un paciente con carcinoma de Merkel y al momento que le hicimos el centinela era un paciente con VIH positivo y nos llamó la atención de que en el centinela salió sarcoma de Kaposi. Y cuando se corroboró con otros exámenes, tuvimos que hacerle más estudios complementarios porque debido a la inmunodeficiencia estaban relacionados ya dos primarios en un mismo paciente, quien debutó al principio supuestamente con un carcinoma de Merkel. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos que tienen inmunodeficiencia. Sí, exactamente. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que sí o sí lo biopsia en los centinela, bueno, ya cambia su estadio, ¿no? Ya es un estadio 3 y obviamente la sobrevida disminuye